Amigos televidentes, redevidentes e internautas, como siempre, sean todos bienvenidos a esta nueva versión de Tal y Como Es. Con nosotros, como siempre, la inteligente, bella y dinámica Arelis Mejía. Arelis. Miguel, así como tú. Excelente. Gracias por estar aquí, ustedes todos con nosotros en Tal y Como Es. Este programa, ya ustedes saben, ese es de ustedes. Y las cosas aquí las decimos exactamente como son. Y bueno, hablando de eso, no se olviden de darle suscríbete a ese botón cuando ustedes vayan a ver nuestro video para seguir creciendo, Miguel. Bueno, y tú sabes que tenemos que agradecer esa audiencia tan fiel y leal que tenemos, y la importancia de que se suscriban es real. O sea, apretar el botoncito. No de otra. Arelis y Nayib Bukele se acaba de alzar con una victoria esperada y como él dice, como él mismo lo admite, lo reconoce. Esto ha creado un nuevo paradigma en la democracia mundial. Sobrepasó el 85%. Y eso obviamente lleva un mensaje no necesariamente muy halagüeño para muchos países latinoamericanos, porque Bukele acaba de crear una especie de hegemonía popular. Cuando un país logra, fíjate que en la República Dominicana había abstenciones que se aproximaban al 60%. Aquí él gana con un 87% hasta ahora la proyección que lleva, o sea, muy por encima del 85%. Y quiero que analicemos hoy esta victoria de Bukele, lo que significa para América Latina y el mundo. Sí, Miguel, tú sabes que es impresionante, obviamente, lo que Bukele ha logrado en el poco tiempo que tiene en el gobierno y por eso vemos tantas críticas. O sea, un país, es uno de los países más pequeñitos. La gente piensa que El Salvador es un país grande. No, es un país que es más, o sea, tiene menos población que la isla de Manhattan, Miguel. Muchísimo menos que eso. O sea, un paísito bien pequeñito en Latinoamérica, sin embargo, está dando mucho de qué hablar y tiene que ver con el gobierno actual de Nuevas Ideas, que es el partido para el cual pertenece Nayib Bukele. Y como él explica, Miguel, esto es una demostración de lo que en verdad significa la democracia. Porque sí, muchos de nuestros países podemos decir, y hablamos de esa palabra, como que, pero en verdad no sabemos qué es lo que significa la democracia. Ir a votar porque usted en verdad quiere votar, porque entonces podemos comparar, por ejemplo, El Salvador con la China y muchos de esos países que tienen un régimen completamente diferente, donde sí, esas personas que están gobernando los países sí obtienen una mayoría alta, pero no es porque la gente en verdad lo quiera, sino es por el miedo de lo que le pueda pasar si ellos no van con el gobierno exactamente como debe de ser, que es una de las críticas, por ejemplo, para Bukele, que le dicen que él es un dictador y que él es todo este tipo de cosas. Él, sin embargo, entiende que no es así, porque él lo que entiende es que la democracia es el poder del pueblo y eso es lo que el pueblo ha querido. Cuando un 87% de su pueblo le dice que sí, es porque en verdad existe una democracia. Yo me he referido anteriormente a los salvadoreños de manera muy específica. Empecé a conocerles aquí en este país, en este estado, eh, en el 1979. Me tocó trabajar en una factoría Swingline, esa que hace los staplers, esas grapadoras. Y algo que me llamó mucho la atención, y luego seguí conociéndoles en otros tipos de trabajos, era que esta gente son muy inteligentes. Y son gente bien sencillas. Pero quizás es una de las cosas que a mí no me sorprende mucho, el que también tengan un Bukele y el que también se hayan dejado llevar del liderazgo de este político, un ex publicista, con un país que viene de los 80, con más de 70.000 salvadoreños muertos en aquella guerra fratricida, donde el FMLN, un partido de orientación marxista, leninista, pues logra enfrascarse en esta guerra civil. Luego logran gobernar a El Salvador prácticamente con cero resultados. Y este muchacho coge el poder en el 2019
Y fíjate cómo estamos hablando del 2024, apenas un poquito menos de 5 años después, y estamos viendo todos estos resultados. Un país que era el más violento del mundo y de repente se convierte en uno de los más seguros del mundo. Y usted dice, pero ¿cómo lo logra? Bueno, aquí viene la combinación a la cual me acabo de referir. Un buen gobernante y un pueblo que le escucha y le sigue. Sí, un pueblo que hasta ahora ha entendido hacia dónde se dirige y qué es en verdad lo que quiere. Entonces, cuando combinas eso, además estás hablando de un milenio, Miguel, estás hablando de una persona joven, solamente 42 años, y tratar de convencer a este pueblo, porque es importante también, Miguel, que hablemos de que él fue alcalde primeramente. No fue con este mismo partido, pero fue alcalde y hizo un trabajo excelente y entendió que, bueno, parece que la fórmula que él implementó ahí en esa área, la cual representaba en el momento, era la adecuada y por eso entonces decidió ir ya por un escaño mucho más alto, que en este caso la presidencia de El Salvador. Muchos de sus cambios han sido relevante, Miguel, específicamente dentro del área de la salud, el área de educación, pero sobre todo algo que ha causado tal vez más revuelo de todo lo demás que causa él, tiene que ver con cambiar y hacer del Salvador, la moneda del Salvador, el Bitcoin. Entonces, ahí es otra cosa, Miguel, que es importante analizarlo, porque sabemos que tenemos varios países los cuales se están uniendo para también salirse del dólar, no utilizar el dólar para hacer intercambios entre ellos, como los BRICS, que incluyen muchos de los países latinoamericanos y también de Europa. Entonces, él hizo algo un poco diferente, donde él dice, ok, yo voy a buscar la manera de descentralizar, o sea, dolarizar su gobierno, convirtiendo la moneda del Bitcoin en la moneda del país. Eso es algo obviamente que va a llevar un proceso y por eso tal vez se entiende el que él haya decidido correr de nuevo, porque tú sabes que la Constitución le permite solamente hacerlo si ha estado fuera del gobierno por lo menos 6 meses, y que fue exactamente lo que pasó cuando esta joven Claudia Rodríguez, creo que Guevara, fue la que lo sustituyó durante ese periodo que él no estaba en el gobierno, dedicándose a su campaña, obviamente, y llenando los requisitos que tenía su país para poder ser reelegir. Esto me recuerda mucho una teoría del profesor Juan Bosch, ya fallecido, como todos sabemos, donde él creó la teoría de dictadura con apoyo popular. Y pensamos mucho en Bukele porque ya lo hicimos antes con Chávez. Que cuando un gobernante le está ofreciendo a sus países con esta juventud, este liderazgo, pues yo creo que hay que dejarlo gobernar. O sea, porque la democracia de que venga uno y venga otro no tiene sentido si no tiene sentido, valga la redundancia. Quiere decir que de qué queremos que venga una gente que no tiene una idea de lo que necesita el país para enrumbarse por el desarrollo cuando lo tenemos ahí. Entonces hay que aprovechar la juventud de este gobernante y todas estas ideas, además del liderazgo, para seguir llevando al país por el derrotero que en este caso es, o sea, la democracia y el progreso. Lo que este hombre, porque El Salvador es un país joven, o sea, ha tenido también esa suerte. Y es un país de gente muy inteligente, como dijimos antes, que no ha dudado en darle a él lo que es el apoyo y la confianza para que siga enrumbando a El Salvador por el camino que vemos que se dirige. Sí, sabes que obviamente muchas de sus medidas han necesitado de tener que, como diríamos nosotros, de mano dura, ¿entiendes? Y creo que también eso es algo importante porque muchas de sus ideas no serán muy populistas fuera de El Salvador, porque las personas que viven allá, Miguel, yo me he encontrado con algunos de ellos que ya están pensando regresar a El Salvador. O sea, tú te imaginas que nosotros como dominicanos en pensar en salir de nuestro país decidimos regresar a nuestro país, que es lo que quisiéramos la mayoría, pero desafortunadamente no estamos ahí donde la gente se sienta con confianza de regresar al país y sentirse seguro, que ahí es que está la clave de todo. Él entendió que la prioridad de su país era darle esa seguridad
para que la gente cuando regresara se sintiera cómodo y dijera, yo voy a regresar a mi país, porque estamos hablando más de 1 millón de salvadoreños que tuvieron que salir debido a estos conflictos internos que tenía con esas gangas y bandas que regresaron, obviamente, que las enviaron al Salvador, porque se formaron fuera de allá. Pero entonces estamos viendo un hombre que determina, tú sabes que nosotros tenemos la fórmula que en verdad funciona para nosotros, porque aquí está la clave de todo. No es un size fits all, como un size sirve para todo. Cada país tiene sus retos y tiene cosas específicas muy diferentes a otros gobiernos. Entonces es difícil tú llevarle esta fórmula, mira, esta es la que va a funcionar para ustedes. No, lo más probable no, tenemos que hacerle ciertos ajustes y eso es lo que él ha entendido y por eso ha implementado las ideas que ha implementado y podemos ver que han funcionado. Porque no solamente toma él este país y lo ha adelantado como lo ha hecho, sino en el momento que lo hizo. Miguel, él tuvo que manejar esa pandemia igual que como lo ha hecho el presidente Luis Abinader también. O sea, no fueron momentos fáciles para poder gobernar. Y creo que la gente lo está aplaudiendo y quiere más de Nayib Bukele. Es la capacidad. Ahora, tenemos, Arelis, unas imágenes donde Nayib Bukele se dirige al país en el discurso de lo que se puede entender como lo que fue la aceptación del resultado electoral. Señor director. El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primer y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Impresionante. Impresionante. Tú ves o sea, las vibraciones energéticas de la gente. La gente está contenta, la gente está feliz. Bueno, Miguel, es como él dice, el dinero rinde si no se lo roban. Si los políticos utilizaran los fondos y manejaran los fondos del pueblo como debe de ser, entonces yo creo que daría para muchísimo. Miguel, y él lo ha demostrado que es así. Los dominicanos tenemos que aprender de esto, porque no es posible. Tenemos que copiar de la inteligencia del pueblo salvadoreño. Un corrupto como Leonel Fernández no puede estar en un segundo lugar, señores. Entonces tenemos que aprender, cuando un pueblo reconoce un buen mandatario, que es lo que no tenemos que hacer nosotros ahora en el país. O sea, sacar esta corruptela de 20 años para dirigirnos y seguirle a Bukele. Yo pienso también que la reforma policial dominicana debe seguirse realizando, pero ahora con la asesoría de los oficiales del gobierno de Bukele, porque ha resultado ser efectiva y eficiente. Y se han tomado medidas que son necesarias. Otros la juzgan como quieran,
pero cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo, donde usted no podía ni siquiera salir a las calles, bueno, y cuando incluso los mismos negocios tenían que pagarle renta a las bandas. Quiere decir que de ahí a convertirlo en lo que es hoy, el país más seguro del hemisferio, estamos hablando de 2.4% de muertes, 2.4 muertes por 100.000 habitantes. Eso es algo que es insólito. Ahora, una de las cosas que hay que destacar es que, por ejemplo, tenemos agencias como Amnistía Internacional y Human Rights que protestan, pero no protestaban cuando los familiares de los muertos. Ahora ellos entienden que tienen que jugar a la democracia, pero ¿cuál democracia? O sea, estas agencias internacionales, que usted no sabe nunca de qué lado están, porque siempre recuerdo el informe Kissinger, América Latina se está desarrollando y eso va en contra de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí podemos quizás entender el por qué cuando estos países avanzan, inmediatamente vienen estas espigas, estas ONGs que están precisamente siendo fundadas, o sea, le suministran subsidios para que nuestros países no avancen y lo confundan, lo mantengan siempre en este estado de incertidumbre. Y la verdad es que yo pienso que aquel fin de semana, Arelis, en que murieron unas 87 personas, que es lo que le dice a Bukele, mira, aquí hay que hacer algo. Y logra incluso mandar a prisión 76.000, creo, ¿verdad? Gangueros, y someterlo a la justicia, e imprisionarlo, y sacarlo de las calles, que eso es de eso que se trata, sacar a los criminales de las calles y llevarlo a donde pertenecen, a las cárceles. Y entonces esto ha logrado hacer de El Salvador una economía fuerte, que de hecho es interesante también, Arelis, un país pequeño pero altamente industrializado. Sí, bueno, Miguel, tiene mucho que ver igual con las medidas que se están tomando para asegurarse de que, primero, que los agricultores tengan lo que necesitan para poder seguir desarrollando sus productos y que lo puedan, no solamente los salvadoreños usarlo, sino que ellos lo puedan exportar. Cada una de esas medidas, Miguel, ha sido muy, pero muy importante para el desarrollo de El Salvador. Una de las cosas que él habla tiene que ver con dónde tú pones tus prioridades. Las prioridades son la gente seria que quiere trabajar, o la prioridad del gobierno debe de ser los delincuentes que violan las leyes, que no les importa, que matan a los niños, a los envejecientes, mujeres, no les importa absolutamente nada. Entonces, por eso que él dice, cuando usted me habla a mí de derechos humanos, ¿de cuáles derechos humanos estamos hablando? De personas que no les importa matar a los demás. Entonces, tenemos que evaluar nuestras prioridades, donde en verdad es que están. Y de allí viene mucho de las quejas. Entonces, él se pregunta, pero ven acá. Entonces, ¿ustedes se sienten mal que nosotros no tenemos guerra interna? ¿Se sienten mal que no nos estamos matando unos con otros y que no tenemos sangre en todas las calles de El Salvador? Entonces, yo no entiendo. Él dice, deberíamos de sentirnos felices y deberíamos de copiar un modelo como este que en verdad está funcionando. Sin embargo, parece que muchas de esas organizaciones internacionales que no les importa en verdad el pueblo, sigue incitando y enviando todos sus mensajeros al Salvador y criticando El Salvador porque está haciendo las cosas correctamente. Pero hay algo, Miguel, el pueblo está con él y yo entiendo que si el pueblo se siente bien y todas las cosas van bien, ¿cuál es el problema? En el 2021 la economía salvadoreña creció 11.2% y poca gente comentaba eso. O sea, pero hay una cosa que queremos comentar. Nayib Bukele, pues, entró a la urna donde le tocó votar con la bandera dominicana en la mano. Y nosotros queremos pasar esta imagen, porque es bueno que todos los dominicanos la veamos, y también, Arelis, analizar qué esto significa. Señor director. Ahí lo vemos alegórico, donde se dirige por un séquito a la urna. Vemos que alguien agita la bandera dominicana y él agarra la bandera. Estamos hablando del 4 de febrero de 2024. Entonces, hay que analizar en entre líneas lo que esto significa. Porque fue un glode,
en el 2022, recuerdo que en agosto de 2022 anunció que iba Nayib Bukele. Cuando él hizo sus investigaciones y le bajaron la línea, las estadísticas, las datas que hay del modelo de corrupción de Leonel Fernández en sus gobiernos, él no asistió. Entonces, cuando vemos que ahora, nada menos que en el día de ayer, él agarra la bandera dominicana, eso se puede, Arelis, traducir a un apoyo indirecto al gobierno de Luis Abinader. Sí, lo podemos ver más o menos así, Miguel, pero una de las cosas que él habla en general es que las puertas de El Salvador están abiertas para todos aquellos países que quieran trabajar con ellos. No es que porque tú eres de tal sitio o eres del otro, no. Siempre y cuando eso vaya en beneficio de su pueblo, en beneficio de los salvadoreños y de también esos países que quieran trabajar con él. Y pienso que tal vez esta puede ser una buena oportunidad donde él dice, oye, están bienvenidos aquí y podemos ir allá también. O sea, la idea es establecer esas relaciones con esos otros países latinoamericanos que tienen muchas cosas en común. Y uno de los recursos más grandes de los cuales él habla que tienen cada uno de esos pueblos, Miguel, es una población joven. Es una población que puede encarrilar ese país y todos los otros países de Latinoamérica hacia el futuro. Cuando vemos que otros países tienen un problema grave, la mayoría de los países en Europa tienen una población envejeciente. En China, otro problema grandísimo debido a eso mismo. Aquí mismo en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que no se habla mucho de eso, Miguel. Nosotros tenemos recursos humanos que debemos de aprender a usarlos para que entonces los países nuestros puedan seguir creciendo y hacer un cambio. Y el pueblo dominicano tiene que agradecer este gesto de Nayib y tenemos que, obviamente, abrirle nuestros brazos al pueblo salvadoreño y a su gobernante. Queremos también, por ejemplo, la izquierda salvadoreña en ambas direcciones, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, apenas aparecía en las encuestas, o sea, era casi cero. Y podemos ver, por ejemplo, el FMLN tiene su representante, Manuel Flores, donde él no sabe qué decir, porque una línea política que era la favorecida después de los años 80, a principios de los 90, pues prácticamente desapareció el favoritismo del pueblo hacia esta ideología. Y lo mismo pasa con Joel Sánchez, quien es el representante de la ultraderecha Arena. O sea, Sí, Arena también. sí, Alianza Republicana, creo, Arena Nacionalista. Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Un partido que no tiene, porque recuerdo al reverendo Romero, Oscar Romero, cuando fue asesinado precisamente en El Salvador por orden. Yo recuerdo que Romero dijo a los militares y a los policías que no le hicieran caso a aquellos jefes que lo mandaban a matar al pueblo. Bueno, pues Arena, creo que Daguzón, que era en ese tiempo el presidente, ordenó a que asesinaran al reverendo Romero. Y eso lo podemos ver hoy, cómo este país ha avanzado en apenas unas cuantas décadas y podemos ver cómo aquel pasado de otrora pues ha resultado en un país que se dirige en una dirección sencillamente impresionante hacia el positivismo. Así es, Miguel. La gente quiere el cambio y ese es un ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas se logran, porque en tan poco tiempo este presidente ha podido llevar esos cambios drásticos. Estamos hablando de un cambio de 180 grados en El Salvador. Y si se pudo dar ahí, en nuestro país, que tiene una economía muchísimo más grande, Miguel, un país con muchísimos recursos naturales que no tiene El Salvador, ¿qué no se puede hacer allá? O sea que en la República Dominicana debemos seguir con el cambio. Eso es lo que acabas de decir. Bueno, el cambio es bueno, Miguel. Así es que, pero mientras tanto, vamos a esperar que nuestros televidentes hayan disfrutado de este análisis que hemos hecho hoy y los esperamos, Miguel, en la próxima entrega de Tal y Como Es.